Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos. Este es su programa Careo, que ya es una costumbre, a la 1 en punto de la tarde aquí en Cinevisión. El placer de saludar a Omar Francisco. Don Lito Santana, ¿cómo está usted? Estamos bien, estamos bien. Qué bueno, yo sí me alegro. ¿Te gusta eso, verdad? Sí. Me gusta estar con el público. Nada, otro programa. Mi segundo ya. Sí, después del retorno triunfal. Sí, gracias por eso. Y para hablar, comentar, opinar sobre lo que está ocurriendo en el mundo y en el país en particular. Una semana bien activa, mis amigas y mis amigos, en el que fluyeron muchas informaciones. Mucha gente mirando el mes de agosto, que ya está casi terminando, ¿verdad? Le queda un sábado al mes de agosto, aparte de este que estamos trabajando hoy. Y entonces la gente tiene la aspiración, Omar, de que el calor se va, el fuegazo que hay, ¿verdad?, en el día. También tiene la esperanza de que disminuya el polvo de Sahara. El calor no se va. Bueno, pero el calor no se va porque el calor todavía queda septiembre, que es un mes caluroso. Pero dicen que agosto es el más caluroso del año. Sí, pero usted sabe que el cambio climático está azotando los efectos del incremento de las temperaturas. Hay que ver, como usted dijo, agosto uno históricamente lo tiene como el más caluroso, pero septiembre no deja de ser un mes caluroso. Y es como a mediados de octubre que uno siente que Dios como mío. Algún cambio de sensación en pleno otoño. Además que el cuerpo no se da cuenta de un grado menos, un grado más. Y más nosotros, con este trajín de la República Dominicana. Por lo menos... Digo, don Lito, disculpe que lo interrumpa, ¿usted no se dio cuenta que los atletas del Caribe, porque los Juegos Centroamericanos y del Caribe, son entre México y Colombia y Venezuela, en ese espacio, se estaban quejando del calor que hacía en República Dominicana? Sí, para que tú veas lo que es eso. Claro, porque que aquí el calor es propio de ser una isla, el momento, aquellos países, algunos tienen clima de altura, otros están más próximos a zonas que son que no están tan desarrolladas en materia urbana, entonces eso le da mejor, unas temperaturas más agradables. Se quejan de los 2-3 grados de más que sienten aquí. Sí, de hecho también no le favorecía el calor del público dominicano que iba a las competencias. Bueno, en las competencias que fueron mayoritarias, porque en muchas competencias, en la inmensa mayoría no fueron mayoritarias, o sea, no fueron masivas. Por ejemplo, la gente no fue esgrima, la gente no fue quizás fue a pesas. Sí. A judo iban los atletas de judo, y en judo sí hubo una buena asistencia, pero en karate no iba tanta gente. ¿En atletismo? En atletismo, ahí sí fue gente. ¿Y en voleibol? Fue gente. En baloncesto fue gente también. A esos eventos. La gente va a lo que le gusta, a lo que cree que va a ganar. Sí. Y además que la República Dominicana se ha hecho una potencia de alguna forma en los deportes de equipo. Baloncesto, con excepción del fútbol, en baloncesto, voleibol, béisbol, se supone que uno va bien, aunque en béisbol hemos sido un desastre. Sí, no, porque tú sabes que ese profesionalismo también daña lo que son las competencias a este nivel de amistad primero, competencia después ya el deporte. Eso con el tiempo puede pasar también con el baloncesto, o está pasando, de hecho, que tenemos estelares del baloncesto que no siempre podemos reunir por sus compromisos de tipo y en los centroamericanos el baloncesto ha cambiado porque ahora lo hacen sub-20. Exacto. Entonces no es la categoría absoluta ni superior, sino para que haya un desarrollo de los atletas y para no interrumpir los negocios que hay de los atletas profesionales, que hay muchos en esta época del año. Sí. Bueno, al principio surgió este tema por lo de las temperaturas. Me da mucha preocupación, Omar, siento mucha preocupación por Puerto Rico. Fíjate que en las temporadas ciclónicas nosotros siempre tenemos ahí en el umbral a Puerto Rico, porque casi siempre las que vienen por el Atlántico le dan duro, y las que vienen también a veces por abajo, por el Caribe, a esa nación que coge casi todos esos golpes de las tormentas, de los huracanes, y ahora está cogiendo los golpes de la sequía. Señores, en Puerto Rico el agua cada vez es menos. Dicen los informes que el 33% de Puerto Rico está en sequía total. Sequía crítica. Oye, pero fíjate, a veces no sabe cómo definirlo, pero digamos un país como Puerto Rico, que es Estados Unidos,
ver a la gente cargando cubeticas de agua en la cabeza y galones de eso que nos usábamos o que usamos nosotros aquí en barrios populares, llama la atención porque es un país que está bajo el influjo de Estados Unidos. Y esta sequía lo ha puesto en un momento muy difícil, no tanto en la producción. Puerto Rico nunca se ha, ¿cómo se dice?, definido tanto, destacado por la producción agrícola o pecuaria, pero le afecta lo del consumo de agua, bueno, lo que tiene que ver con... Entonces nosotros queremos ahora rogarle también a la madre naturaleza que le tire su chubaquito de vez en cuando a esa nación. Mire que la semana pasada teníamos un pronóstico, estábamos observando una serie de fenómenos atmosféricos que tenían potencial de convertirse en tormenta o en un disturbio mayor, que al llegar a aguas, a lugares que habíamos dicho que podían afectarle, no porque yo lo pronosticara, sino porque leí los informes, podían desvanecerse. Y eso ocurrió. Sí. Entonces, está pasando agosto, como usted bien dijo, agosto es el mes en el que comienzan a formarse los huracanes. Vimos muy poca formación de fenómenos atmosféricos importantes, 3 o 4 en total en el Caribe. Si en esta semana no termina agosto y no se forma algún disturbio, por lo menos en África, entonces eso nos va a dar una idea a nosotros de cómo va a continuar siendo el resto del año. Claro, septiembre también es un mes de gran formación de huracanes y de tormentas y de estos disturbios atmosféricos importantes, pero luego de octubre comienza a reducirse esa probabilidad. Por eso mismo que hablábamos del calor, de que agosto, septiembre, exacto, al haber más calor, los vientos son más livianos y se trasladan con mayores facilidades y velocidades de África hacia nuestros pueblos aquí, sobre todo en el Caribe, que estamos ahí en el trayecto de estos fenómenos. La CAS, que es la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, ha advertido que ya en el Gran Santo Domingo estamos sintiendo los efectos de la reducción de las lluvias con menos agua disponible. Eso significa que ya hay sectores que comienzan a sentir el problema del abastecimiento. Ojalá no nos veamos en una época, en un momento donde haya que cargar agua, pero la verdad es que tenemos que observar cómo evolucionan nuestros embalses. Lo digo porque hace 2 semanas el INDRI, el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, había hablado, al INDRI le gusta siempre ser como muy conservador con sus expresiones, pero había dicho que la República Dominicana no tenía problema de abastecimiento con la mayoría de sus embalses por encima de un 60%. Pero de una semana a la otra ya la CAS dice que hay sequía o que hay problemas de agua. Sí. Entonces tenemos que darle seguimiento a eso y la gente tiene que cuidarse con ahorrar agua, porque si no llueve ahora, imagínense en los meses secos. Así será. Bueno, tiempo de la primera pausa comercial. Cuando regresemos habrá más comentarios aquí en su programa Careo. Muy bien, amigos, retornamos con ustedes aquí en Careo. Pasó el 16 de agosto y el presidente Luis Abinader hizo algunos ajustes en el gobierno. Yo no considero en particular que fueran masivos. Hizo cambios en la Cancillería, aunque sí importantes, cambios en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí sustituyó al señor Roberto Álvarez, y que estuvo 6 años en el puesto. Y entonces nombró a Ito Bisonó, Víctor Ito Bisonó, una persona, un político, que tiene una gran formación de conservadora, que ha hecho una vida en los entornos conservadores del mundo, amigo de los presidentes de Colombia, de Chile,
de los presidentes coyunturales. De derecha, de los presidentes coyunturales. Porque no de derecha, exactamente. Igual, muy amigo del PP, de Aznar y de Rajoy, muy amigo de la corriente conservadora de Estados Unidos, en el Partido Republicano. En Venezuela, amigo de María Corina Machado, que lo felicitó. Yo creo que ya sabía del decreto porque lo mandó demasiado cerca. Sí, parece que él había orejeado a los amigos y le dijo, señores, tuiteen. Iván Duque le tuiteó. Y bueno, eso demuestra que él tiene sus contactos internacionales con la tendencia que está gobernando esta parte del mundo al menos, que es la de Donald Trump. Sí. Dicen por ahí que si Hito fuera americano, fuera MAGA. O sea, que fuera del movimiento. Yo no sé si MAGA, pero sí sé que fuera aliado de Marco Rubio. Y de la doctrina de Monroe. Exactamente. América para los americanos. Exactamente. Entonces... Pero antes, Hito era un hombre muy habilidoso. Él era ministro de Industria y Comercio, ministro para la construcción de viviendas y esas cosas. Y ahora es ministro de Relaciones Exteriores. Oye, pero se ha ganado un gran cuadro. El Partido Revolucionario Moderno, o por lo menos Luis Abinader, le ganó al Partido Reformista un gran cuadro político. No, y hay que decir que Hito también es un político de carrera. Sí. Hizo 20 años como diputado en la Cámara de Diputados del Distrito Nacional, a pesar de ser de una familia de alcurnia. De los políticos que bajan al barrio y por eso se los reconocen los miembros de los partidos en los que ha estado. Y entonces él ha hecho su trabajo, evidentemente. Nada más falló en la formulita que él tenía antes de ganar las elecciones de PRM. La formulita. Porque mira, 2 más 2 son 4 y 4 más 6 son 8. Yo creo que ya él no va a volver a hacer ya esa fórmula. Ese discurso que además demagógico. Pero le fue bien. Porque ahora el gobierno está haciendo... Abinader le creyó esa formulita porque lo mandó para Industria y Comercio en el 2020. Tuvo su efecto en la política dominicana. También hubo cambios en el Intran. Ahí pusieron a Juan Manuel Méndez, al amigo Juan Manuel Méndez. Amigo tuyo y amigo mío, periodísticamente hablando. Un hombre muy cercano. Para la prensa. Exacto. Un hombre muy cercano que además el presidente está poniendo a prueba su popularidad. ¿Por qué? Porque yo no conozco una institución como el Intran. Bueno, hay lugares de donde nadie sale bien. De la policía, del Ministerio de Interior y Policía. Nadie sale bien. Todo el mundo sale acabado. Criticado ante la opinión pública. De Interior y Policía nadie sale bien. No, como de la Farideh. De la policía nadie sale bien. Ahora del Intran se está sumando a esas instituciones donde nadie sale bien. Es difícil. Es difícil, pero además de lo que la gente es que yo creo que la gente no ha entendido a qué se dedica el Intran y a qué se dedica la DGC. El Intran no tiene que ver con la DGC, con lo que está es con hacer las normas para que la DGC la cumpla. Cambios viales. Pero es con gente que se bregan esas normas, o sea, con los ciudadanos que están en las calles conduciendo. Entonces ahí pusieron a Méndez y quedó fuera Milton Morrison, que hasta ahora no tiene ningún nombramiento, hasta el momento en que estamos hablando. Digo que no lo tomen en cuenta. O sea, que él es presidente de un partido, País Posible, el señor Morrison me refiero, no a Méndez, y quizá él ahora, cerca ya del proceso electoral, quiere dedicarle a su partido. Entonces, Ernesto Rafael Rodríguez García fue nombrado en sustitución del jefe de la policía, del director de la policía, Andrés Modesto Cruz, que yo creo que la gente lo conoció más después que se fue. Que antes, él era en bajo perfil. A Joel Santos lo movieron como ahora al frente del CUET, que es el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica, pero sigue al frente del Ministerio de Energía y Minas también. Lo que hicieron fue, y a Celso lo dejaron, al señor Celso Marrancini lo dejaron en Punta Catalina. Punta Catalina. Pero eso del CUET y eso son mucho trabajo para un solo hombre. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, también supongamos que el señor Santos, ¿verdad? Era muy bien eficiente en energía y minas, excelente, muy bien. Pero entonces también ahora tiene esta otra responsabilidad que no es nada fácil. Coordinar a todas las EDIs. También hubo cambio en el Ministerio de la Vivienda. Ahí está Juan Luis Rodríguez, que estaba en Portuaria. Portuaria dejaron al subdirector.
Hubo cambio en la Defensa Civil, en la Junta de Aviación Civil, Sí. en el INAI y en el INAI. En el COE, al cambiar a Sí, en el COE ahí pusieron a Erwin Olivares, a Excelente quien técnico felicitamos, un excelente técnico que tenía muchísimos años ahí y le llegó su turno, así que también hay que felicitarlo. No, sí, no, es un hombre que se conocía más por estar al lado de Méndez, de nuestro amigo Manuel Méndez, pero que él tiene su formación y su entrega a ese hombre entró prácticamente como voluntario, Omar. Ahora, Cuando yo cubría a Fuente en ajá, el periódico El Siglo, oye, te estoy hablando de hace 20 años o más, mucho más. no, Él siempre estaba en ahí. 96, 30 años ya. Y mire, él estaba ahí. A veces con la cachuchita de la Defensa Civil, otra vez con la el fin es que Edwin es un hombre batallador en ese frente de apoyo y asistencia. Creo que él puede hacer un buen trabajo por Sí. todo lo que ha acumulado. Más su líder era el señor Méndez. Ahora, Salió el presidente ratificó al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Oye, 15 veces ha sido ratificado de acuerdo Sí. con la ley. Cada 2 años hay que de una u otra manera renovar ese decreto. Hay que renovar el decreto. 30 años frente al Yo creo Banco que Central. yo no esperaba cambio ahí. No, es que una vez se ocurrió a Hipólito Mejía cambiarlo. Y todavía estamos pagando. Y todavía estamos pagando las consecuencias. Una buena decisión también del presidente. Ahora, don Lito, Dejar ahí a el don amigo Valdés Alejandro Albizu. Fernández. Oh, me sorprendió eso. Él no lo sustituyó. No. Él anunció Que no iba a renovar. sus intenciones de no continuar en la superintendencia de bancos. La explicó claramente. Él tiene sus aspiraciones que no son políticas, sino educativas. Que quiere formarse en materia de la administración de educación y para dejar su impronta en el tema educativo. Ok. Pero no han nombrado a nadie. Sí. ¿Qué pasará ahí? Es una pieza clave del gobierno en el tema educativo. Perdón, ya lo estoy involucrando Sí. sin estar, porque el señor Fernández, ustedes saben que es un hombre muy estudioso. Yo leía mucho su columna, Argentarium, se llamaba, el Diario Libre. Sí. Y entonces era una forma de tú orientarte. Y él, muy poco funcionario también hace eso, con tiempo. Dice que en febrero por ahí se reunió con el presidente Abinader y le dijo, mira, yo ya quiero dejar esto. Pero el presidente, que le duró 6 años, 6 buenos años la superintendencia, no solamente superintendencia de banco, también es miembro de la Junta Monetaria por default. O sea, tiene que estar ahí. No es el presidente de la Junta Monetaria. De la Junta Monetaria. Exacto. No se menciona tanto porque el gobernador del Banco Central tiene como una voz más activa por las medidas que se Por las toman medidas que se toman. y esas cosas. Pero vamos a ver qué pasa ahí. Quizá el presidente diría, pero termíname estos 2 años y tú, siempre tú estudiar, en el 2028 tú estudias. Digo yo, no, pero son cambios notables. Hemos mencionado habría eso. que ver, ¿sabe qué? Yo entiendo que de la misma forma que el presidente dejó a Valdés Albizu en el Banco Central, a mí no me sorprendería que el presidente esté tratando de convencer Sí, es lo que te digo. al amigo Alejandro Fernández de quedarse en la superintendencia de banco. Yo no he hablado con él, es lo que yo me imagino. ¿Por qué? Porque es un hombre institucional, un hombre, es un técnico en la materia, un profesional 1A para el país, que además le da tranquilidad a cualquier persona tener un hombre, un funcionario de la calidad de Alejandro Fernández. Estamos en los tiempos ya de la pausa comercial, pero decirte, Omar, que yo creo que todos estos cambios que ha hecho el presidente Luis Abinader se marcan dentro de ese ideal de él, de terminar bien en el 2028. Fíjate que los cambios fueron tan puntuales en algunos lugares, no vamos a decir neurálgicos al 1000 por 1000, pero que tenían mucha exposición, mucho ruido, algunas cosas que no sé, como el tema, por ejemplo, de Celso con los apagones y esas cosas. El tema de la policía de por sí sorprendió. Ahora, con Celso, yo lo que creo es que Celso era impopular, pero a Celso no lo dejaron aplicar lo que él quería hacer. Porque ese es el problema. O sea, él puede ser impopular porque es una persona que tiene su forma de pensar. Y viene del sector privado. Viene del sector privado, que no es político. Entonces, yo tengo claro que fue que él no lo dejaron trabajar. Vamos a la pausa comercial. Dicen también que el jefe de la policía no lo dejaron trabajar como él quería, parece. Bueno, el jefe de la policía dejó, no fue tazo. Ahora, don Lito, yo creo que... la pausa, Omar, yo creo que esto, nos vamos a la volvemos. pausa, pero yo en general creo que estos cambios no son cambios nada. Es lo que estoy diciendo, son movimientos, movimientos. de ver cómo el gobierno Es como en el domino, barajó la ficha, pero son las mismas 28. Nos vamos y volvemos. Aquí ya estamos en Careo.
Muy bien, amigos, retornamos con ustedes aquí en Careo. En esta semana comienza el año escolar de manera oficial. Hay algunos colegios que ya empezaron la semana pasada, sobre todo los maternales y los colegios que tienen preprimaria o están especializados en la primaria. Pero ya este 24 de agosto inician oficial las clases, es el inicio oficial de las clases en la República Dominicana, convocado por el Ministerio de Educación, que convoca más de 2 millones de estudiantes en todo el territorio nacional a retomar las clases. Comienza con mucho ruido del sector de la ADP, que está demandando que le paguen los incentivos del proceso de evaluación docente, que eso está pendiente, y han amenazado inclusive con paros antes de iniciar las clases en caso de que el Ministerio de Educación no los haga. El Ministerio de Educación dice que ellos habían acordado un protocolo para el pago que involucra no solamente unos tiempos de proceso de evaluación y luego las réplicas que podía venir de los maestros que no se sintieran contentos con las evaluaciones para después de entregar los pagos, pero aún así la ADP está amenazando y dice además que unos 300,000 estudiantes quedarían sin cupo al inicio de clase. Un anuncio que a mí me parece una barbaridad, porque está hablando de que una población de 300,000 estudiantes, más del 10% de los estudiantes, que para quedar fuera de las aulas tendría que ser que en un periodo muy corto de tiempo hayan nacido todos esos muchachos juntos. No, a veces ellos en esos números creo que engloban todo, Omar. Por ejemplo, si en una escuela faltan pupitres o butacas, que es lo que más se usa ahora. Hablé de pupitres de esos tiempos cuando yo estaba en la escuela. Butacas o no hay energía eléctrica o hay un techo en crisis. Yo creo que abarcan todo, porque como tú dices, no puede ser que no hayan podido ser inscritos 300,000, 350,000 niños. A veces, dependiendo de quién hable de ellos, hablan de 400,000, incluso en algunas declaraciones he visto. Debe ser solo de esa manera, porque como si son 2 millones y tanto de estudiantes que hay matriculados, que hayan 400,000 fuera o 350 o 300 fuera, es una cifra exorbitante. Lo que yo sí sé es, y en eso no estoy de acuerdo, como hablábamos los otros días de un paro que hubo en los hospitales, porque a unos médicos, creo que fue en La Vega, los sometieron a la justicia. A la justicia y ya se pararon los hospitales. Lo que yo no voy a estar de acuerdo es que se suspenda, y más comenzando. ¿Cuál es el mensaje que se manda? Los padres están deseosos de que sus hijos regresen a clases. Algunos porque salen del tema que están ellos en vacaciones y en la casa es muy incómodo, por a veces que devoran todo. Esos muchachos cuando están en la casa acaban con todo. Sí, sobre todo a la nevera. Sobre todo a la nevera, ya lo sabes. Entonces tú ya me vas a recibir con una huelga, con un paro, con una manifestación. Hay que buscar otros métodos, no es de ahora. Yo quizás que apoyaba ese tipo de cosas en los años 70, cuando había situaciones políticas muy difíciles, con el gobierno de Joaquín Balaguer y eso, pero estamos hablando ya de 50 años y tanto de tiempos vividos. ¿Por qué seguir con esa metodología? Y sobre todo al comenzar, paro, marchas, piquetes en este momento, y no hemos comenzado la clase de manera formal. Ahora pónganse de acuerdo si hay un protocolo ya establecido. Si ya algunas de esas cosas no están funcionando, pero están las comisiones para acotejar estas cosas y que los muchachos puedan entrar felices a su año escolar. Pero otra cosa, Danito. Si son 300,000... No es que yo no pongo el reclamo de los maestros, escúcheme, Omar. Es a la forma como se hacen esas cosas, que lo que más afecta es a la gente que está en el sector público, Omar, porque el que está en los colegios privados ya comenzó incluso en algunos colegios sus clases. Pero si son 300,000 los estudiantes que se van a quedar fuera y hay una cantidad, 1,200 aulas que no están listas, vamos a enumerarlas. Yo creo que para hacer un ejercicio honesto y transparente de la denuncia y justo, enumere, miren, tal centro educativo. Para llegar a esa cifra, ¿verdad? Claro, pues no puede ser de cabeza ni de boca. Miren, tal centro educativo aquí en Junumucú, aquí el aula, las hay
hay 20 aulas y 10 no funcionan, no tienen esto, ahí faltan 300 pupitres, vamos a decirlo así, vamos a enumerarlo, vamos a hacer la cosa con base, pero no soltar un disparo no propio de un profesor. Y contradictorio también con lo que dice el ministerio. Naturalmente el ministerio tiene que defenderse, pero yo creo que son cosas, como tú dices, que son palpables. Es más, yo hasta podían hacer esos levantamientos y poner a la gente de los pueblos a decir, aquí no hemos comenzado, no vamos a comenzar. Exacto, pongan a los padres de esos estudiantes, pónganlo a decir, miren, pero debieron ellos arrancaron con algo de tiempo, pero debieron de ser más contundentes en la denuncia, ser más consistentes, ser más específicos, pero no soltar un número para meter terror, no sé con qué intención. Que ciertamente hay padres que han tenido problemas para inscribir a los muchachos, sí. Yo conozco casos en Santo Domingo Norte donde un padre ha dado muchísimas vueltas para inscribir a un estudiante, pero lo ha hecho. ¿Por qué? Porque además, y eso es algo que se le puede criticar mucho al Ministerio de Educación, yo no sé por qué tienen que esperar a los últimos 25 días antes del inicio de la clase para comenzar a inscribir para el siguiente año escolar. Yo veo que los colegios privados, en febrero, marzo, en febrero del año anterior, ¿quiénes son los que se quedan este año? Son fulano y fulano. ¿Quiénes son los que se van? Son fulano. Ok, tenemos tantos cupos. Exacto. Arranquen así. Pero no puede ser que las clases, y eso yo se lo critico al Ministerio de Educación, que un padre termina el año escolar, vaya a la escuela y pregunte, mire, yo quiero inscribir al hijo mío para el próximo año, aquí, porque está cambiando de escuela, por las razones que fueran. No, espere agosto. No, envíelo. Y en agosto usted llega a que 3 padres más llegaron antes que usted. Entonces yo pienso que el cupo que había, ustedes se lo dieron por favoritismo, se lo dieron porque le pagaron unos cuartos, se lo dieron porque son del partido, se lo dieron porque yo lo conozco. Las razones que fueran. Entonces ahí yo sí lo critico. A mí, yo cuestiono mucho el proceso de inscripción hacia el año escolar. Ahora, que haya 300,000 estudiantes fuera, a mí me parece es una barbaridad. Sí, creo totalmente en tus palabras. Y le añado a eso, señores, el inicio del año escolar es motivo de fiesta. Y que hayan tantos padres dispuestos a enviar a sus hijos para que no sean ninis, que ni estudian ni trabajan, hay que recibirlo con los brazos abiertos. Así es, don Lito. El sector público de la educación no puede constituirse, pero en una traba para que estas cosas se alcancen. Pero están hasta incentivando, dan un bono a 1,000, qué sé yo, cómo se llama. El gobierno le da 1,000 pesos y inscribe a su muchacho. Entonces le doy los 1,000 pesos y no tengo dónde inscribirlo. Pero acá. Así es. Le doy los 1,000 pesos y no tienen una aula donde asistir ni una butaca donde sentarse. Son como cosas contradictorias. Vamos a afinar todo, porque yo creo que en cualquier país del mundo iniciar esta zafra escolar es motivo de alegría, porque hay más y más y más miles de niños y niñas que quieren llegar a algo distinto, a ser profesionales, y no podemos nosotros convertirnos en un obstáculo para que ellos puedan cumplir esos sueños. Eso es así. Y luego está el caso de Higüey, en la provincia de Altagracia, que el censo ha reconocido un incremento importante de la población de Higüey. ¿Por qué? Porque la gente se ha mudado a la zona de Bávaro, Punta Cana, en busca de trabajo, ya sean dominicanos y haitianos, porque también hay muchísimos haitianos en esa zona, y se llevan a su familia, y ahí cada año hay un problema porque no se han construido aulas suficientes. Pero háblenlo por eso que yo digo, vamos a hablarlo caso por caso. En Higüey hay problemas, es cierto, eso es innegable. Hay que buscar colegios privados, que dicho sea de paso, los colegios privados están cerrando. Entonces no puede ser que la educación pública sea tan mala si los colegios privados están quebrando porque no tienen estudiantes. Bueno, es un tema digno de analizar. Puede ser a veces por los altos costes de su tarifa, y puede ser porque no hay tanta extendida donde le garantizan la comida. Algo hay en el sector público. Hay que meterle el bisturí a eso. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con más en Careo. Saludos amigos, retornamos con ustedes aquí en Careo. Bueno, el gobierno cubano, que es el hecho, ha rechazado de manera ya formal. De manera formal el retiro de los 10 diplomáticos
cubanos que se encontraban aquí en la Embajada de la República Dominicana a solicitud del país. El gobierno dominicano no ha explicado las razones por las que lo expulsó. El gobierno dominicano también puede adherirse a la Convención de Viena y no explicar las razones de su expulsión. Ahora, lo que ha trascendido es que la expulsión se debe a la presión de esos diplomáticos, entre comillas, cubanos, que pertenecían a la Embajada de Cuba, a las presiones que ejercieron sobre los atletas cubanos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para impedir que esos individuos, esos jóvenes, sobre todo los jóvenes, desertaran y abandonaran a la selección cubana y por tanto al país. El periódico Diario Libre, creo que ha sido el más específico, hablando de una situación que se dio en uno de los pabellones del Palacio en uno de los pabellones deportivos del Centro Olímpico, donde tuvieron que cerrar ese pabellón e identificar a los atletas, a los entrenadores y al público que estaba dentro de la actividad, porque algunos diplomáticos cubanos habían utilizado uniformes de otros países para darle seguimiento a esos atletas y impedir su salida. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente, pero la Asociación de Cubanos en el país, contraria a la embajada, ha confirmado algunos de esos sucesos. Pero, en sentido general, Omar, nosotros podemos pegarnos a la resolución contemplada a nivel internacional de que un país tiene derecho a expulsar de su territorio a diplomáticos o personal de cualquier embajada que esté atentando contra algunas normas o reglas de la nación. Pero yo creo que eso debe hacerse de manera formal tratándose de Cuba. Porque es que no estamos hablando de Zaire ni de Mozambique, no, estamos hablando de Cuba aquí al lado. Una nación que ha tenido una alianza histórica con República Dominicana de ida y vuelta. Se dice que Máximo Gómez, que es considerado en Cuba... Se dice, ¿no? Padre de la patria cubana. ¿Tú entiendes? Y es un hombre de aquí, de ahí, de Baní. Hasta tiene, que era el último horcón de su morada en la calle principal de Baní, Máximo Gómez. El mismo Fidel Castro, que ahí en Baní hizo un politécnico considerado que reúne los parámetros clave de ese centro de formación. Y históricamente, Camaño, siempre han sido gente Bosch, Juan Bosch en su momento. ¿Por qué hacerle eso a Cuba? Porque tú podías incluso llamar la atención, o poner una expulsión como en estos tiempos en que todo se brinda a pensar que es por la misma presión. Ya nosotros somos un país que hacemos lo que diga Estados Unidos, eso está claro. Si Estados Unidos dice saquen 20, lo sacan. Pues si dicen vamos a ocupar el aeropuerto de las Américas con aviones de guerra y personal militar, o vamos a ocupar la base de San Isidro con nuestros aviones de combate para apresar a Nicolás Maduro o para enfrentar el narcotráfico en la región, ¿qué le costaba eso? Pero sean específicos, porque hay un sentimiento. Es más, a veces cuando venían esos juegos anteriores, aparte de República Dominicana, el pueblo dominicano, cuando Cuba iba a jugar, iba a Cuba, sea contra Costa Rica, sea contra Puerto Rico, no, porque hay un sentimiento de amistad entre estas dos naciones, entre estos pueblos. Lo que quiere dejar dicho que la forma en que se ha hecho ese ruido que se ha causado, los cubanos dan su propia explicación, dice que porque somos como serviles a Estados Unidos. Por eso no es su explicación, es el insulto que ellos dan, porque eso es un insulto. Bueno, pero hay que ver, el gobierno puede decir eso que tú dijiste. Los expulsamos porque se convirtieron en policías persiguiendo a sus atletas en territorio dominicano, y eso es inconcebible, que estamos a tener una país y fueron expulsados. Pero hasta yo estoy de acuerdo, porque eso no es válido. Los cubanos pueden ejercer lo que quieran, su control sobre sus atletas en territorio de Cuba. Claro, no pueden ejercer una labor de vigilancia y persecución si no están ni siquiera asignados a eso. Labor policial, no Interpol, no es nada de eso. Lo pueden decir, y es más bonito que nos dejen a nosotros hablar en base a la imaginación o en base a la nación cubana, que son enemigos del gobierno de Cuba. De paso, hay que decir que el gobierno cubano ha negado eso que señala Diario Libre,
y que señala la Asociación de Cubanos, diciendo, sin referirse directamente, diciendo que sus diplomáticos no han violado la Declaración de Viena. Sin embargo, yo sí creo, ciertamente igual que usted, que el gobierno dominicano necesita dar una explicación y aclararlo, y aclarar el tema. Sí, es tiempo de la pausa comercial. Es bueno aclarar ese tipo de cosas, no hay necesidad. Yo sé que tenemos problemas con Cuba, porque Cuba es enemigo de Estados Unidos, nosotros somos los principales aliados de Estados Unidos, pero una cosa no puede quitar la otra, señores. Nos vamos, regresamos en breve con más en Careo. Saludos amigos, seguimos con Careo. Don Lito, la encuesta ACD Media ha difundido unos nuevos datos en el que indica una desaprobación, una aprobación de la administración del presidente Luis Abinader con un 51.3% y una desaprobación del 47%. Sin embargo, llama la atención que al preguntar específicamente sobre el gobierno, entonces la evaluación del gabinete, esa favorabilidad se reduce de un 42.7, se reduce a un 42.7 y entonces se piensa negativamente mayoritariamente en un 53.5%. Es decir, el presidente Abinader goza de un 51% y el gobierno un 42%. Sí. Claro, eso. O sea, el presidente es más popular que los funcionarios, ¿no es eso? A eso es lo que le dicen efecto teflón. Sí, ¿por qué? Porque el gabinete absorbe el golpe de lo malo. Exactamente, de las malas políticas públicas, y el presidente mantiene una alta valoración ante el pueblo dominicano. Y usted decía ahorita que el presidente también está trabajando para eso, quiere quedar bien como presidente de la República. Sí, sí. Ahora, claro, yo me imagino que nadie llega al poder queriendo quedar mal como presidente de la República. Sí, pero hay algunos que le va, como yo no voy a aspirar mal, le da más o menos. Yo no creo eso. Yo creo yo creo que el máximo honor para un presidente de la República debe de ser saliente, debe de ser dejar a su partido en el poder. Si no, entonces queda cuestionado eso. No, pero ¿te acuerdas de lo que hizo Danilo? Danilo en el 2020 prefirió seguir él o que entre el mar, y entró el PRM. Pero yo puedo pensar que al revés, yo puedo pensar que en el 2020 Leonel no quiso aceptar la derrota ante Gonzalo y dijo que voy yo, que entre el mar. Ese es lindo debate porque Leonel le entregó a Danilo en el 2012 el gobierno y Danilo dijo que Leonel hizo más campaña por él que él mismo para que él llegue a la presidencia. Eso fue lo que él dijo, sí. Eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que él dijo. Entonces, en el 2020 llegó el partido fraccionado, no para entregárselo a un dirigente del PRM, porque Gonzalo ni siquiera era un reconocido dirigente del PLD, sino que Danilo dijo, no, que Leonel no puede llegar. Eso está claro, eso está la historia. Y Leonel no podía admitir su derrota y quedarse en el otra vez, porque ya en el 2016 Leonel le dijo, está bien, modifica la constitución. Y él está por encima del partido, Leonel. Pero si lo vencen con trampa, él tiene derecho a salir huyendo. ¿Y de dónde estuvo la trampa? Papá, tú no viste los procesos que se hicieron. ¿Cómo se llama este hombre? Francisco Javier García, ¿cómo fue que lo vencieron? Bueno, esta encuesta revela una vez más esa situación de que se dan con los presidentes. La República Dominicana es un país presidencialista y estas cosas. Siempre las encuestas van a tener pro y contra. Lo importante es que se dan estos sondeos, que la gente, un detalle interesante, la gente no muestra tanto interés por la vida de los partidos políticos, sigue interesada en los liderazgos. Bueno, un 60% ya no está en partido político. Dicen que no le interesa, no militan, no están en eso. Pero sin embargo van a votar por candidatos que no saben si van a ser de tal o cual partido, pero dicen que van a votar. Es un tema muy preocupante precisamente para los partidos políticos. Sí. Que tú digas, bueno, yo no creo en ti como partido y creo en fulano como candidato tuyo. Oye, pero eso da chance para que cualquier gente que no tenga partido político o que no haya hecho una vida larga en partido político pueda llegar a la presidencia de la República en base
a lo que es su propio liderazgo en cualquier área que se le proponga. ¿Tú me estás entendiendo? Así es. Así es. Se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. Lo bueno de eso, Omar, es que siempre nos da una oportunidad para anunciar que el próximo sábado a las 1 en punto de la tarde estaremos aquí en Cinevisión. Si no vio el programa completo, porque por lo que sea, como es a las 1 de la tarde, pudo estar distraído en su almuerzo, lo que sea, búsquenos en YouTube, Careo TV. Ahí estamos, Omar Francisco y un servidor, Lito Santana. Omar. Don Lito Santana. Hasta la próxima, mis amigas y mis amigos. Pásenla bien.